Verano de 1939. Una edad dorada de exploración y arqueología está por terminar. Fue una era que presenció cómo varios se aventuraron a explorar los rincones más recónditos del globo en busca de pistas que develaron nuestro pasado más antiguo. Y fue durante ese último verano de paz, con el mundo al borde del precipicio de una guerra que amenazaba con poner fin a la civilización misma, que 3 tesoros extraordinarios fueron descubiertos. Tesoros que cambiarían radicalmente nuestra comprensión de la diversidad y los orígenes de la cultura humana. Convirtió a esta roca en la obra de arte más antigua jamás hallada en las Américas y nos acercaría mucho más a un pasado distante. ¡Me asustaste! En esta serie seguiré los pasos de un grupo de arqueólogos excepcionales, cada uno producto de su propio tiempo. Desde un aficionado autodidacta, todo el mundo lo presionaba para que diera con el tesoro, hasta una pareja de carismáticos aventureros. Nos topamos con el escondite de un singular grupo de heroicas esculturas de la América temprana. Y un académico motivado por oscuras intenciones políticas. Pero aquí, por escrito, hay constancia de que sabía. Son relatos fascinantes de intuición, excentricidad y fortuna. No puedo creerlo, otra colosal cabeza perdida. Y cada uno demuestra cómo la arqueología era clave para promocionar visiones muy diferentes del mundo. Aunque todas sirven de poderoso recordatorio de una humanidad compartida. Para mí, esto es una asombrosa obra de arte. En este episodio estudio las cuevas de Alemania Meridional, donde apenas una semana antes del inicio de las hostilidades, un tesoro ancestral de la última glaciación emergió de entre las sombras. Mitad humano, mitad animal, representa una revolución en la historia humana. Es la primera obra de nuestra imaginación que marca el inicio de las artes y la religión. Y bien pudo haber pasado inadvertida, porque la historia de su hallazgo y reconstrucción representa sin duda algo extraordinario, ya que empieza durante uno de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea. El 25 de agosto de 1939, en una oscura y húmeda cueva en Alemania Meridional, se hace un descubrimiento. En el último día de una excavación que se había extendido por 3 años en busca de tesoros de la era glacial, se extraen varios fragmentos de marfil de mamut que parecían haber sido tallados por manos humanas. Los fragmentos son guardados de forma apresurada en una caja de puros y la zanja es rellenada. Se reporta el hallazgo al director de la excavación, una figura clave en la sombría unidad de arqueología estatal de la Alemania nazi, un ambicioso académico llamado Robert Wetzel. Una semana más tarde, se declara la guerra. La Alemania nazi invade a Polonia. Y el hallazgo queda en un aparente olvido. Porque en el que debe ser uno de los mayores misterios de la arqueología, Robert Wetzel nunca volvió a mencionar lo que encontró ese día. Lo que no entendieron en aquel momento era que habían descubierto, quizás, la pieza más importante de arte de la era glacial que se conozca, una de las primeras grandes obras maestras de la historia humana. Y esto es lo que hallaron.
hallada a partir de una sola pieza de marfil de mamut, este medio humano, medio animal, es una obra de arte modesta para los estándares modernos. Pero es un revolucionario hito en la historia de la humanidad, que hace que nuestro entendimiento de los inicios de la cultura y las creencias retroceda miles de años. Y el hallazgo en nuestra propia era de este viajante de nuestro pasado remoto es casi tan impresionante como el objeto mismo. Porque el hombre león no surgió del subsuelo aquel día de 1939 viéndose así. Lo que vemos hoy en día es el resultado de no uno, sino numerosos descubrimientos fortuitos a lo largo de 8 décadas. Descubrimientos que en su momento parecieron desafiar la fe. La historia del hombre león puede decirnos mucho sobre los orígenes del arte y la religión, pero también es una ventana a un turbulento periodo en la historia de la arqueología. Robert Wetzel fue sin duda un arqueólogo pionero. ¿Por qué entonces creía que el hallazgo de reliquias de la glaciación podía de algún modo brindar apoyo a la ideología de la Alemania nazi? ¿Y por qué después de la guerra no dio continuidad a lo que habría sido un descubrimiento que hubiese definido su carrera? El haber hallado un ser mitad león, mitad hombre, que en la actualidad sigue siendo la más antigua obra de arte representativa de la historia humana. Hace 65.000 años, los glaciares que cubrían el norte de Europa comenzaron a retraerse, y a medida que el hielo desaparecía, pequeños grupos de Homo sapiens se aventuraron a estas tierras por primera vez, avanzando a través de un corredor a lo largo del río Danubio en lo que hoy en día es la región sur de Alemania. Justo al norte del Danubio se halla una región montañosa llamada el Jura de Suabia, y fue aquí donde estos primeros grupos de Homo sapiens se establecieron por un tiempo, en las cuevas que yacen en los valles entre los ríos Ag y Lahn. Vine a una de esas cuevas a ver dónde habrían de refugiarse aquellos primitivos pioneros. No hay forma de exagerar sobre la importancia de estas cuevas y de los objetos que se desenterraron aquí. Por espacio de 100.000 años o más, los Homo sapiens habían salido gradualmente de África, atravesando Asia y Australasia. Pero fue aquí, en este pequeño rincón de Alemania meridional, que los humanos modernos, nuestros ancestros, lograron volverse chispa de vida. Desde mediados del siglo XIX, los arqueólogos han sabido que estas cuevas tienen algo especial. En la década de 1860, el paleontólogo Oscar Flass fue uno de los primeros en demostrar que animales y humanos coexistían durante la era de hielo. Y en las cavernas del Jura Suabo halló numerosas herramientas y alhajas de piedra. Pero no fue sino hasta inicios de la década de 1930 que la verdadera relevancia de la región quedó establecida, porque fue aquí, en una cueva llamada Vogelherd, en el Valle de Lahn, que se descubrieron las primeras obras de arte de la glaciación en el Jura de Suabia. Y no por Robert Wetzel, sino por el gran rival, Gustav Rik. En 1931, Gustav Rik pensó que esta sería una bonita cueva que excavar, porque un tejón había sacado una reliquia prehistórica de una grieta en el suelo. Sin embargo, aquí adentro había capas de sedimento que se apilaban hasta el techo. Y en un estilo de arqueología que destruía para descubrir, su equipo vació este espacio y lo que hallaron cambiaría nuestra comprensión de la creatividad humana. Hallado apenas 8 años antes del descubrimiento del hombre león, este es uno de los muchos tesoros que Gustav Rik desenterró en la cueva de Vogelherd.
Esto es sencillamente la primera representación conocida de un caballo en la historia humana. Esta escultura, como una joya, no solo es asombrosamente hermosa, sino que nos habla de la creatividad y pericia de su creador. Porque a pesar de haber perdido sus patas, el moldeado de los músculos nos indica que este caballo está en movimiento. Tiene una energía y un dinamismo inherentes. Y también el minucioso nivel de detalle, las orejas hacia atrás, las fosas nasales y el hocico. Inclusive el tallado de cabellos individuales en la crin, detrás de la cabeza. Realmente parece que fuera a saltar fuera de la vitrina. Este caballito es una revelación para mí. Rivaliza con las grandiosas estatuas ecuestres de las antiguas Grecia y Roma, y aún así, es uno de nuestros primeros intentos de capturar el mundo a nuestro alrededor. Esto cambia radicalmente nuestro entendimiento del desarrollo del arte. Solemos pensar que fue evolucionando desde el arte simple y primitivo, pasando por el naturalismo del mundo clásico y hasta la belleza del Renacimiento. Pero este caballo pone toda esa teoría de cabeza, porque parece que éramos brillantes artistas desde mucho antes. Gustav Rik desenterró aún más obras de arte impresionantes de la cueva de Vogelhert. Hay mamuts tallados exquisitamente, osos leones. Una colección de diminutas obras maestras que nos hablan desde lo profundo de nuestro pasado. Determinó que las esculturas tenían cerca de 30.000 años de antigüedad, lo que en su momento las convirtió en las piezas de arte más antiguas encontradas en todo el mundo. Pero estas extraordinarias esculturas en miniatura de la cueva de Vogelhert muy pronto fueron desplazadas por la ideología extremista de la Alemania de los años 30. En 1933, solo 2 años luego de los hallazgos en Vogelhert, Adolf Hitler y el partido nazi asumieron el control de Alemania. Heinrich Himmler, director de las SS y arquitecto del Holocausto, estaba obsesionado con el pasado prehistórico de Alemania. Él creía que los pueblos arios nórdicos, a quienes consideraba los pobladores originales de Alemania, eran superiores a todas las otras razas. Tanto así que aseguraba que toda la cultura humana se había originado en la Alemania de la glaciación. Estas ideas sentaron los cimientos para el asesinato de millones de judíos y de tantos otros en los campos de exterminio nazi. En 1935, Himmler creó una unidad especial de las SS llamada Ahnenerbe, es decir, ascendencia, dedicada a determinar los orígenes del pueblo germano a través del estudio de textos antiguos, folclore y crucialmente la arqueología. Enviaron exploradores por todo el mundo, llegando incluso al Tíbet, para establecer cómo se extendió la raza aria. Pero para probar que los alemanes actuales eran descendientes directos de cazadores de la era glacial, Himmler necesitaba evidencia. El tipo de evidencia que empezaba a emerger de las excavaciones en las cavernas del Jura de Suabia. Fue así, bajo la bandera de las SS, como la Ahnenerbe de Himmler comenzó a financiar excavaciones por toda Alemania. Era una oportunidad que pocos arqueólogos vieron con entusiasmo, como Gustav Rik y el hombre que se volvería su más grande rival, Robert Wetzel. Las excavaciones de Gustav Rik causaron gran emoción, pero también cierto nivel de envidia entre sus colegas arqueólogos. Wetzel inició las suyas en 1932 en el Valle del Lohn. Es asombroso que algunos de sus diarios sobrevivan y podemos dar un magnífico vistazo a un mundo pasado. Hay fotografías que muestran al propio Wetzel en un día caluroso fuera de la cueva con miembros de su equipo.
Por todo el diario hay diagramas, cuidadosos dibujos que muestran qué se excavó y a qué niveles se hallaron diversos objetos y reliquias. En contraste con la apresurada excavación que Rick condujo en Vogelhert, Wetzel adoptó una postura mucho más sistemática y bastante avanzada para su época, haciendo excavaciones en franjas de hasta 1 metro y registrando meticulosos dibujos de sus avances. Pero de modo muy revelador, estas páginas hablan de un Wetzel que en mayor parte fue producto de su época. Aquí podemos ver una esvástica tallada en la piedra, junto a las iniciales de Robert Wetzel, RW. Y hay un mamut dibujado allí, justo al lado. La fecha es determinante, 1933, el año en que Adolf Hitler llegó al poder. Lo que me dice a mí que desde el principio Wetzel estaba comprometido con los nazis. De hecho, tanto Wetzel como Rick eran miembros de las SS y durante la década de los años 30 mantuvieron comunicación frecuente y directa con Heinrich Himmler, ambos pujando por el financiamiento de Annener para excavar el valle del Lohn. Al final, solo el proyecto de Wetzel fue financiado, recibiendo el visto bueno de Himmler para dar inicio a la excavación de la cueva de Stadel, donde eventualmente sería hallado el hombre león. Durante 3 veranos, Wetzel y un equipo de asistentes usaron picos, palas y carros de minería para extraer varios metros de sedimento. La labor dio fascinantes frutos. Un hueso de la pierna de un neandertal que hoy en día sigue siendo la única evidencia de que hubiera neandertales en esta región de Alemania. Los cráneos de 2 adultos y un niño de hace 9.000 años. Los adultos asesinados por un severo golpe en la cabeza y los 3 decapitados y enterrados juntos. Y luego, solo una semana antes del estallido de la guerra, el 25 de agosto de 1939, se hizo el crucial hallazgo. Al día siguiente, todas las excavaciones arqueológicas en la cueva de Stadel cesaron. Hace 10 años, el arqueólogo experimental Wolf Hein recibió el encargo de parte del Museo de Elm de recrear el hombre león, utilizando herramientas de pedernal y marfil de elefante obtenidos responsablemente. Le tomó 400 laboriosas horas de raspar y rasgar repetidamente para dar forma a la figura. En la colina opuesta a la cueva de Stadel, Wolf me explica lo que aprendió del proceso. Es obvio que no se hizo en un fin de semana. Así que empecé a considerar cuándo esta persona hizo esto, en qué circunstancias, alrededor de la fogata al anochecer o ya entrada la noche, mientras los demás contaban historias o de día, cuando todos los demás habían salido a cazar. ¿Crees que haya sido solo un artista? ¿Solo una persona trabajando en la pieza? Creo que debe haber sido uno, porque si se te ocurre la idea de hacer un hombre león, tendrás que terminarlo por tu cuenta. No puedes decirle a alguien, bueno, empecé a hacer un hombre león, ¿puedes completarlo o puedes terminarlo? Debes enfocarte en el proceso, enfocarte en la estatuilla, enfocarte en tu idea, en hacerla real, hacerla visible, física. Así que opino que una persona muy especial hizo esto. E imagino que quien hizo la figura se sentaba aquí durante el día porque el sol ilumina bien, es agradable, cálido, hay bastante luz, así que yo me sentaría aquí para tallar porque es un bonito lugar. Dios, entonces posiblemente nos sentamos en el lugar donde crearon al hombre león. Sí, tal vez. ¿No sería encantador? La creación del hombre león claramente requirió de un altísimo grado de habilidad técnica. Pero, ¿qué clase de mente pudo crear este ser híbrido? No hay nada similar en la naturaleza, así que para fabricarlo también hizo falta una poderosa capacidad imaginativa,
un salto hacia otro mundo. En las cavernas del Jura Suavo, los arqueólogos han desenterrado no solo los más antiguos ejemplos de arte representativo, sino la primera evidencia conocida de música. Estos delicados fragmentos de flautas de marfil y de huesos de aves son testamento del deseo de nuestros ancestros de trascender el mundo a nuestro alrededor de uno u otro modo. Que la música y el arte aparecieran por primera vez en las mismísimas cuevas en un rincón de Alemania es algo absolutamente asombroso. Pero el Homo sapiens ya había estado recorriendo el mundo por unos 150.000 años para ese entonces. Entonces, ¿qué fue lo que cambió en la mente humana? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Jill Cook es la curadora del Museo Británico en el área de prehistoria y una experta en la mente moderna primitiva. ¿Cómo era el mundo de los creadores del hombre león? Bien, eran humanos modernos, así que eran como nosotros. Se desplazaron a esta área en algún momento, hace alrededor de 40.000 años. Hallaron estas amplias cuevas para habitarlas y refugiarse, pero más que nada, estas pequeñas personas erguidas, sin grandes dientes ni garras, se encuentran en un medio ambiente en el que su población es mínima en comparación con las grandes masas de animales, que son las cosas de las que estas personas dependen, pero también las que los amenazan. Lo más extraordinario del hombre león es que logra mezclar el animal más grande de este entorno, el mamut, con el más feroz de todos, el león de las cavernas, que no podemos olvidar, es 30 centímetros más alto hasta el hombro en comparación con el león africano moderno y que el animal humano. Así que este pequeño, inteligente y curioso ser comienza a compararse a sí mismo con el más grande y con el más feroz. Pero en esta situación en que tu propia vida está en riesgo, también es intimidante y tú empiezas a pensar en las correlaciones más allá de ti mismo, tanto con la naturaleza que te rodea como con el más amplio cosmos. Comienzas a imaginar cosas que no existen físicamente. Entiendo. Un hombre león. Algo imposible, ¿cierto? Desde luego, no se trata de algo que hayan visto. Se trata de algo que inventaron, coincidieron y entonces a través de la práctica del trabajo manual pudieron formar. Y ese es un salto extraordinario, es filosofía, es fe, es algo trascendental, algo que va más allá de este mundo y de este medio natural, hasta algo más. No sabemos qué es, pero realmente no importa. ¿Podría decirme por qué hay evidencia de música, evidencia del acto creativo con la presencia del hombre león? ¿Por qué ocurrió en el Jura de Suabia en esa era? A veces llego a pensar que tiene algo de sociológico. Necesitaban desarrollar conductas para obligarse como grupo a permanecer juntos, a confiar el uno en el otro, a querer estar juntos escuchando algún relato inverosímil de viajes por el cosmos con un hombre león, y que al artista se le permitiera pasar casi 400 horas fabricando el hombre león. Claro.
Me refiero a que el resto del grupo acepta a esta persona que no hacía nada para ayudar con la supervivencia física, pero proveía los medios para la supervivencia psicológica, porque, como se dice, no solo de pan vive el hombre, necesitamos soñar con algo más. El hombre león personifica una revolución en el desarrollo humano y captura el momento en que nuestros ancestros empezaron a imaginar otros mundos, a pensar en más que el aquí y el ahora. Pero casi 8 décadas después del descubrimiento original de Robert Betzel, aún habrían de ocurrir más revelaciones. Estas cavernas han preservado depósitos arqueológicos con material cultural del período primario. En 2008 se organizó una campaña para reconocer las cuevas del Jura de Suabia como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Como parte de las preparaciones para lograrlo, numerosos arqueólogos se dieron a la tarea de hacer un sondeo comprensivo de la caverna, valiéndose de tecnología moderna. Se creía que el área en la que el hombre león fue hallado había sido examinada en su totalidad por Robert Betzel, tanto en los años 30 como en su siguiente excavación en los años 50. De manera que nadie esperaba toparse con nada nuevo. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación añadió otro capítulo a la ya más que extraordinaria historia del hombre león. Estoy de vuelta en la cueva de Stadel con el hombre que lideró la excavación, el profesor Klaus Joachim King, para reconocer lo que esta reciente investigación reveló. Cuando estaba revisando los diarios de Betzel y sus reportes, ¿fue fácil discernir dónde se encontraba el hombre león? Realmente no, porque el lugar donde todo el mundo pensaba que estaba no era el lugar correcto. Sucede que Betzel hizo algo muy especial. En la década de los 30, excavó franjas de 1 metro, empezando en un punto cero a la entrada de la cueva. En los 50 hizo lo mismo, pero desde un punto cero distinto. Un colega mío, a principios de los 80, inició una excavación en la cueva, pero no buscó en el lugar en el que Betzel trabajó en el 37, sino donde excavó en los 50, así que no encontró nada. El sistema de metros de Betzel era avanzado para la época, y utilizando esta técnica, él determinó que el hombre león había sido hallado en el 20º metro. Pero al haber cambiado el punto de inicio de su sistema en los años 50, en las décadas siguientes, el sitio de hallazgo del hombre león fue mal identificado, hasta que un estudiante de doctorado se dio cuenta del error. El 20º metro ahora señalaba a una pequeña cámara al fondo de la cueva. Y este fue otro inesperado giro en la historia. El profesor King y su equipo empezaron a excavar la cámara y muy pronto descubrieron que el rellenado de los últimos días del proyecto de Betzel en 1939 estaba exactamente como lo había dejado. Sorprendentemente, dentro de este compuesto consiguieron cientos de fragmentos de marfil, fragmentos que pertenecían al hombre león. Entramos al sanctum interior de la cueva. Encontramos las nuevas piezas del hombre león dentro de este material de la excavación de Betzel, exactamente distribuidas por esta zona, por este lugar. Y como se trataba del último día de la excavación, él usó este compuesto extraído para rellenar la zanja que había formado. Por lo tanto, todo este material es producto de un solo día de trabajo. Entonces ustedes no buscaron entre lo que se había desechado fuera de la colina. Sí. Todo estaba ahí, in situ. ¿Cuáles eran las probabilidades de que todavía hubiera fragmentos del hombre león? Sí. Pero había aún más. La excavación reveló que las capas tras el trabajo de Betzel seguían intactas. Eso significaba que por primera vez podía determinarse la edad precisa del hombre león. Unos impresionantes 40.000 años de antigüedad. 10.000 años más antigua de lo que se pensaba, haciendo retroceder los orígenes conocidos de la cultura humana.
Por tanto, ahora sabemos que el hombre león precede sustancialmente a las hermosas pinturas rupestres del sur de Francia y España. Imágenes que son quizá las más famosas formas de arte de la era de hielo. Y este nuevo fechado implica que el hombre león fue creado por los primeros Homo sapiens que se aventuraron a Europa. Pero ¿qué hay de los cientos de nuevos trozos de marfil hallados por el profesor King y su equipo? ¿Qué más pueden decirnos sobre el hombre león? La próxima tarea era lograr encajar las nuevas piezas en el rompecabezas, pero primero debían dar inicio a la pesada labor de desmantelar la reconstrucción previa. La cera que mantenía la pieza unida fue meticulosamente retirada hasta que todas las partes quedaron libres. Solo entonces pudo comenzar el trabajo de rearmar la figura a partir de un total de 800 piezas diferentes, una tarea que fue posible gracias a la ayuda de tecnología de punta. Tras muchos meses de arduos trabajos, la más reciente restauración del hombre león había finalizado. Por primera vez se había reunido con su brazo derecho y reaparecieron importantes secciones del dorso, otorgándole una poderosa y dinámica forma felina a los hombros. El hombre león había sido transformado. El hombre león claramente es una espectacular obra de arte, pero lo que de verdad me intriga es su propósito. ¿Para qué se usaba? Evidentemente es chamanístico porque lo que representa es la transformación del humano al animal. ¿Pero es la imagen de un sacerdote invadido por el espíritu de un león? ¿O en realidad es la primera representación de un dios? El ángulo de los pies indica que no podía erigirse sin soporte. Además, la superficie ha sido alisada por cientos y quizás miles de años de manipulación. Puedo imaginar cómo pasaba de manos para que lo tocaran y lo palparan, como parte de alguna especie de ceremonia. Pero aunque el chamanismo desapareció hace siglos de los valles fluviales del sur de Alemania, aún hay rincones de Europa que siguen albergando estas tradiciones, y hacia allá me dirijo ahora, para tratar de entender lo que significaba el chamanismo para sus practicantes. Andy Zombie es un Sami, el pueblo aborigen de la península escandinava y Finlandia. Es profesor de leyes en la Universidad de Tromsø y también sabe cantar una antigua forma de música chamanística llamada joik. Andy, ¿cómo se originó el joik? El joik es la más antigua manera de cantar que sigue con vida en una tradición que no se ha perdido desde la edad de piedra. En ese sentido, el joik no es solo una herencia de la tradición sami, sino de la europea. Imagina tener algo tan antiguo aún presente en Europa, y porque el cristianismo intentó desplazar todas las tradiciones chamanísticas, pero logramos sobrevivir arriba en el Ártico. Cuando cantas joik, ¿canalizas algo en particular? ¿Algún animal? ¿Qué pasa dentro de ti al cantar? Me convierto en el animal con el joik, es decir, yo soy el mosquito o yo soy el cuervo cuando con el joik. Esa transformación es una importante idea en el chamanismo, el que un humano puede volverse un animal
Por ejemplo, convertirse en un cuervo que puede volar a la distancia o en un pez que puede nadar es parte importante del yoik. Hablando en particular de animales, ¿hay alguno con el que te identifiques? Bien, el lobo me ha perseguido por mucho tiempo. Tenía 17 años cuando me topé con mi lobo. Mi padre era pastor de renos y trabajaba en la tundra. En la comunidad de los lobos hay manadas y hay lobos solitarios. Un día una manada atacó a un lobo solitario afuera de nuestra tienda y luego sucedió algo inaudito. El lobo solitario entró a la tienda buscando protección de la manada. ¿A tu tienda? Sí, a la tienda de mi padre. De pronto mi padre me dijo: tus ojos son los del lobo. Y escuché una voz que decía: como me protegiste, te elegí para ser mi padre. Ya ese lobo estaba acechándome desde los rincones de mi existencia y al fin vino a presentarse para... Así que somos buenos compañeros desde hace mucho tiempo. ¿Podrías cantar el yoik del lobo? Seguro. ¿Sí? ¡Me asustaste! ¡Me asusté! Fue increíble, pero muy trágico. Sí. Me dio la sensación de que algo terrible le estaba pasando al lobo. A través del yoik, Sammy, se siente como algo posible el vislumbrar la manera que el hombre león pudo haber otorgado a nuestros ancestros el poder de pasar de un mundo a otro, de ser invadido por el espíritu de un animal. Y sin embargo, descubrimientos recientes muestran que no eran solo animales lo que se representaba en el arte de la era glacial. En el año 2008, arqueólogos de la Universidad de Tübingen hicieron otro sensacional hallazgo en el Jura suabo. En esta ocasión en el valle de Ag, en una cueva llamada Hulafels. Lo que encontraron hizo retroceder miles de años el primer retrato de la forma humana, hasta la misma era del hombre león, hace 40.000 años. Esta es la más antigua representación de la forma humana que conocemos. Y vaya que es hermosa.
No hay nada más bonito o delicado acerca del cuerpo de esta mujer. Tiene enormes y protuberantes senos, con tallados en la superficie que les brindan volumen. Luego, el tratamiento del torso, con un ombligo muy profundo y líneas que acentúan el contorno y muestran lo que este cuerpo ha experimentado. Y por supuesto, el punto focal es la vulva. El lugar del que proviene la vida está bien enfatizado aquí. Es un surco. Este no es un cuerpo perfecto en lo absoluto. Este ha visto acción, ha vivido. Es probable que esta mujer haya dado a luz, eso me dice a mí. En la parte superior no hay una cabeza, sino un aro, que implica que se usaba colgando del cuello. ¿Quién lo llevaba? ¿Era una expresión de empoderamiento femenino? La inmensa mayoría de estatuillas humanas de la última glaciación son hembras. Y hasta el hallazgo de la Venus de Hohlefels, la más famosa de estas damas había sido hallada en Willendorf, en Austria. De figura voluptuosa y fecunda, ella tiene alrededor de 30.000 años de antigüedad. Pero esto es otra cosa, es 10.000 años más antigua que la de Willendorf. Y además de esto, hay algo mucho más potente en ella. Para la supervivencia continua de la raza humana, el poder yace justo aquí, en el cuerpo de una mujer. Es un mensaje muy poderoso, incluso después de 40.000 años. Los tesoros hallados en lo profundo del Jura de Suabia generan una intrigante pregunta. ¿Qué había antes? El hombre león, el caballo de Vogelher, la Venus de Hohlefels, todos ellos debieron tener antecesores. Es muy probable que los arqueólogos encuentren más y más antiguas esculturas de marfil. Tal vez no aquí, sino en otros rincones del mundo. Mientras tanto, hay arqueólogos en el Jura de Suabia que continúan en búsqueda de aún más tesoros de la era de hielo. Nicholas Conard es el actual director de arqueología de la Universidad de Tübingen. Él halló la Venus de Hohlefels en el 2008 y ahora lideriza una excavación en la zona de Langmahalde, no lejos de Stadel. Me emociona ver una excavación arqueológica en vivo. ¿Qué están buscando aquí? Bueno, primero que nada, cuando comienzas no sabes qué encontrarás, pero esta excavación empezó hace 4 años y puede verse claramente la línea entre la superficie original y el suelo de la zanja. Hemos excavado depósitos del Holoceno, incluyendo el Mesolítico, hasta que nos topamos con una fogata que fechamos de unos 15.000 años. En otras palabras, de finales de la glaciación de la cultura llamada magdaleniense. Ahora no puede verse mucho porque estamos en plena faena, pero ahí y ahí puedes ver astas de reno, varias herramientas de piedra, proyectiles, herramientas para cortar y demás. De cierto modo, el hecho de que haya tantos hallazgos maravillosos en el Jura de Suabo puede deberse a que los arqueólogos siguen trabajando sobre los descubrimientos de sus predecesores. Sí, creo que es un digamos, factor determinante y también rinde frutos. Buenas locaciones, buena preservación. Hay gente trabajando aquí desde la década de 1860 y no es casualidad que nuestro instituto en la Universidad de Tübingen sea uno de los principales centros de arqueología paleolítica y lo ha sido por mucho tiempo. Me gusta pensar que si se hicieran inversiones similares en muchas otras regiones, obtendríamos un registro igualmente detallado y relevante. Con un poco de suerte, los tipos de fenómenos que documentamos aquí, casi por seguro, ocurren con algunas variantes en otras partes del mundo. Espero que en los próximos años se hallen muchos más lugares con instrumentos musicales, variedad de piezas artísticas, más hombres león. Sin duda, nos ayudarían a entender qué sucedía en cuanto a religión. Son cosas que espero veamos en más y más áreas mientras continuamos trabajando. Espero que podamos seguir haciéndolo para obtener más y mejores resultados.
La posibilidad de conseguir más tesoros en el Jura de Suavo es tentadora. Pero hay una pregunta que rodea el hallazgo del hombre león que todavía me desconcierta. ¿Cuánto sabía en realidad Robert Wetzel sobre lo que había conseguido aquel día en 1939? En los últimos años, nueva evidencia ha salido a la luz que se suma al misterio del hombre león. Estoy en el Museo de Elm, donde Kurt Berger, el arqueólogo en jefe, tiene algo que enseñarme. En la última década, ciertos investigadores se toparon con una carta anteriormente desconocida que demuestra que Robert Wetzel, de hecho, entendió la importancia de lo que halló en el verano de 1939. Esta carta fue escrita por Wetzel para Hans Schleif de las SS en Berlín, 3 días luego de que terminara la excavación en la cueva de Stavel. Oh, si fue 3 días después, debe ser casi de la misma fecha en que el hombre león fue descubierto. Sí. Oh. Wetzel escribe: gracias por los últimos 1000 marcos imperiales, y luego dice que el último día habían hecho un sensacional hallazgo. ¿Qué? Y lo más especial de todo esto es que encontraron esta escritura que quiere decir fragmentos de una estatuilla de marfil. Y luego sigue dando más detalles e información en esta otra parte del texto que vemos aquí. Es decir, no se puede reconocer qué clase de estatuilla es, pero es sin duda un tallado. Bueno, creo que eso es importante como evidencia real sobre el hombre león, ¿cierto? Porque hasta ese momento pensábamos que Wetzel apresuradamente limpió todo antes de que lo enviaran a la guerra. Puso todo en caja sin saber que había encontrado al hombre león. Sí. Pero aquí por escrito hay constancia de que sabía que era una estatuilla. Sí. Esto demuestra que Wetzel sí tenía una impresión de lo que había hallado. Escribió esta carta a Berlín diciendo: por favor, informe de esta noticia a Heinrich Himmler. Dios. Y dice: vale la pena seguir excavando. Él afirmó con... Por supuesto, como era costumbre en la época, termina con Heil Hitler. Claro. Esto me parece muy extraño, porque él estaba buscando algo así, Sí. algo especial, una figura de marfil. Debió volver al lugar y Sí, seguir él- excavando. ¿Por qué no lo hizo? Aún, sí, todo es un misterio para nosotros. Hemos pensado que Wetzel quería dejar atrás todas las cosas que tenían que ver con los años 30 y con la era nazi, porque estuvo muy involucrado, como ya lo sabemos. Además, hizo borrón y cuenta nueva, por completo. No quiso saber nada del pasado. Siguió excavando, pero no en el mismo sitio, en la misma cueva, pero en otro lugar. ¿Intentaba distanciarse del trabajo organizado por Himmler? Sí, creo que esa es la razón. Hemos hablado con personas, por supuesto, personas mayores que conocieron a Wetzel en los años 50 o a principios de los años 60 y lo recuerdan como el arqueólogo bonachón del Valle del Lone, pero para mí fue una sorpresa. La carta apareció durante las excavaciones del profesor King, al mismo tiempo que, y esa fue otra cosa sorprendente, no solo que surgieron los nuevos fragmentos de la cueva, sino que Exacto. nos llegó esta carta. ¿No te parece que tiene que ver con el hombre león? Lo rodean todos estos fascinantes e inexplicables misterios, Sí, todas estas sí. cosas, estas pistas. Es realmente una historia de misterio. Sí. Vuelvo para darle un último vistazo al hombre león, a esta ancestral figura que sigue estando bañada de misterio. El hombre león fue hallado en la víspera de la guerra más destructiva del mundo, cuando los nazis se apoyaban en la arqueología para intentar probar que toda la cultura humana era originaria de Alemania. Hoy en día sabemos que los humanos vagaron por cientos de miles de años atravesando África, Asia y más allá. Así que es muy probable que hayan trasladado su cultura hasta Europa. El hombre león es un foco de luz sobre nuestra prehistoria. Es un faro anunciando la llegada del hombre de fe moderno.
Pero algo tiene que haberle precedido, y la pregunta sobre qué o dónde exactamente sigue siendo un enigma. Nos genera tantas otras preguntas, preguntas que tendrán respuesta en los años, las décadas y los siglos venideros. El pantano, cada paso es revelador.